No hay sonido más aterrador que el del silencio después del colapso. Ni gritos, ni insultos, ni llantos. Solo ese momento en el que la vida parece inhalar profundamente, y no devuelve el aire. Ese fue el momento en que lo perdí todo. Y no me refiero solo a lo material. Lo material es solo la evidencia física de una pérdida más profunda. Perdí certezas. Perdí vínculos. Perdí la idea de quién era. Me quedé solo conmigo mismo, y eso, descubrí, podía ser un infierno o un templo. Antes de ese día, mi vida tenía una narrativa. Un sentido me levantaba los planes, rutinas. Pequeñas metas que construían algo parecido a una identidad. Era alguien para alguien. Tenía nombre, rostro y lugar en el mundo. Y de pronto, como una estatua quebrada por el tiempo y el viento, todo se desmoronó. No fue una tragedia explosiva. No hubo un incendio, ni un accidente aparatoso. Fue una caída lenta. Un proceso. Una pérdida tras otra. Un mensaje sin respuesta. Una llamada con malas noticias. Una cuenta que no pude pagar. Un error que me costó caro. Una enfermedad que llegó sin anunciarse. Y cuando quise darme cuenta, ya no tenía nada. Dormía en el sofá prestado de un amigo que no sabía cómo consolarme. Comía por caridad. No tenía trabajo, ni pareja, ni casa, ni propósito. Y lo peor, no sentía que tuviera futuro. Me había convertido en algo que nadie quiere ser, prescindible. Invisible. Inútil. La noche que toqué fondo, no hubo alcohol, ni rabia, ni gritos. Solo silencio. Me senté en un banco de una plaza vacía. El aire era frío, y todo olía a hojas mojadas y resignación. Tenía el celular apagado. Ni siquiera quería fingir que alguien me buscaría. Y entonces ocurrió algo extraño. Algo tan silencioso como el propio silencio. Me di cuenta de que estaba vivo. No es una frase para adornar un pensamiento. Fue una constatación brutal. Estaba vivo. Respiraba. El corazón seguía latiendo, aunque por dentro me sintiera hecho cenizas. Y esa simple verdad, tan obvia, tan ignorada, se convirtió en la primera grieta de luz dentro de la oscuridad. ¿Por qué me dolía tanto perderlo todo? ¿Por qué me sentía vacío? ¿Era realmente el mundo el que me había traicionado, o era mi percepción del mundo la que se había derrumbado? Los estoicos hablaban de este momento con una crudeza admirable. Epicteto, quien fue esclavo antes de ser filósofo, lo dijo sin rodeos: no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y ahí estaba yo, completamente devastado, porque mi opinión sobre la vida era frágil. Construida sobre expectativas, sobre lo que debía ser, sobre lo que me merecía. Pero el universo no opera con ese tipo de contratos. No tiene ninguna obligación de darte lo que quieres. No es cruel. Tampoco bondadoso. Es indiferente. Y en esa indiferencia, curiosamente, hay una libertad inmensa. Porque si el mundo no está obligado a darte nada, entonces tú no estás obligado a cargar con todo. Puedes soltar. Puedes empezar de nuevo. Puedes ver las cosas tal como son. Ese fue el germen del cambio. No fue una iluminación mística. No fue un discurso motivacional. Fue un instante de claridad. Lúgubre pero honesta, nada de lo que había perdido era realmente mío. El trabajo, la pareja, el estatus, el dinero, los afectos, todo eso está afuera. Y como está afuera, no puede definir quién soy. Pero si eso no me define, entonces, ¿qué lo hace? ¿Quién soy cuando lo he perdido todo? ¿Quién queda cuando el ruido se va? Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribió en su diario: mira dentro de ti. Allí está la fuente del bien. Que no deje de fluir, y siempre estarás en camino. Esa noche, en esa plaza,
sentado como un náufrago emocional. Supe que la única manera de reconstruirme era desde dentro. No desde lo que podía obtener, sino desde lo que podía cultivar. No tenía nada. Pero aún podía elegir cómo responder a ese nada. Esa elección era mía. Y nadie podía quitarme eso. La vida había quitado el decorado. Había destruido el escenario. Pero no había podido tocar al actor que, aunque roto, seguía respirando. Porque perderlo todo, descubrí, no es el final. Es el principio de un tipo de libertad que asusta, pero que también puede purificar. El caos no es el enemigo. Es la oportunidad de ver de qué estás hecho. No con palabras. No con promesas. Con actos. Con presencia. Con carácter. A veces, para ganar de verdad, necesitas primero perderlo todo. Porque solo cuando no tienes nada que perder, puedes empezar a actuar sin miedo. Esa fue mi primera lección. El inicio de un viaje estoico. No hacia la riqueza. Ni la fama. Ni la comodidad. Sino hacia algo más sutil, más profundo, más invencible, el dominio de uno mismo. Cuando se pierde todo, lo que sigue es un vacío que no hace ruido. No hay espectadores. No hay aplausos. No hay compasión. Solo una versión de ti mismo caminando en círculos dentro de una mente que intenta entender cómo se desplomó el edificio entero. Los días siguientes a la caída no son heroicos. Son sucios. Son lentos. Te levantas sin ganas. Comes por inercia. Respiras por reflejo. No hay motivación. No hay claridad. Solo una mezcla espesa de vergüenza, tristeza y preguntas sin respuesta. ¿En qué momento dejé de ser suficiente? ¿Por qué nadie me advirtió? ¿Y si no puedo salir de esto? Son preguntas legítimas. Dolorosas. Pero también son trampas. Porque apuntan hacia afuera. ¿Esperan culpables? Buscan excusas, quieren razones. Y la vida, en su crudeza, rara vez las ofrece. Fue en esa confusión donde, por primera vez, entendí la necesidad de mirar hacia adentro sin consuelo. No para autoflagelarme, sino para observar, como un testigo neutral, lo que quedaba de mí después del derrumbe. El ego ya no tenía nada con qué vestirse. La identidad ya no tenía espejos que la confirmaran. Y ahí, en esa desnudez brutal, empezó una nueva clase de diálogo interno. No uno basado en sueños, ni en metas. Sino en preguntas esenciales: ¿qué puedo controlar ahora mismo? ¿Qué depende de mí? ¿Qué pensamientos estoy eligiendo alimentar? Los estoicos no son poetas del sufrimiento. Son arquitectos de la reconstrucción. Y su mayor herramienta no es la esperanza, ni la fe, ni el consuelo. Es la autodisciplina. La autodisciplina no es rigidez. No es apretar los dientes ni fingir fortaleza. Es elegir, una y otra vez, lo correcto, aunque duela. Aunque sea incómodo. Aunque nadie lo vea. Y ahí empezó mi reconstrucción. No con grandes promesas, sino con pequeños actos. No dije, voy a cambiar mi vida. Dije, hoy me voy a levantar a la misma hora, aunque no tenga a dónde ir. Hoy voy a ducharme, aunque nadie me vea. Hoy voy a leer una página de Marco Aurelio, aunque no entienda todo. Porque el alma rota también necesita rutinas. El caos interno no se combate con inspiración momentánea. Se combate con estructura. Con actos que parecen inútiles. Pero que con el tiempo se vuelven columnas. Y fue en esos pequeños compromisos donde empecé a sentir, por primera vez, que no todo estaba perdido. Aún podía confiar en mí para hacer lo mínimo. Y si podía confiar en mí para eso, entonces podía construir. Una de las frases más duras y más ciertas de Epicteto dice: la adversidad revela al hombre. Y eso es exactamente lo que ocurrió.
Descubrí que lo que realmente había perdido no eran cosas. Había perdido mi papel en la obra. Y como no sabía improvisar, me quedé paralizado. Pero la vida no exige perfección. Exige presencia. Exige valentía para volver a empezar sin garantía de éxito. Exige que estés dispuesto a dar lo mejor, incluso cuando el mundo no aplauda. Ese es el verdadero poder que el estoicismo ofrece, no promete que evitarás el sufrimiento. Te prepara para no destruirte con él. Los días pasaban. Y aún no tenía nada concreto. Seguía sin trabajo. Seguía sin casa. Seguía con más preguntas que certezas. Pero algo en mí estaba cambiando. Estaba más tranquilo. Más sobrio. Ya no me odiaba por haber caído. Ya no maldecía mi pasado. Solo miraba lo que era, con aceptación. Eso no significa resignación. Significa no luchar contra la realidad. Séneca lo dijo así: no es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevamos, es que no nos atrevemos y por eso son difíciles. Y yo me había pasado la vida esperando condiciones ideales para atreverme. Esperando validación, seguridad, aprobación. Ahora ya no tenía ninguna de esas cosas. Y por primera vez, actuaba. No desde la euforia. No desde la certeza. Desde la serenidad de saber que lo único que podía controlar era mi actitud. Y eso, en medio del caos, es una forma de poder. No el poder que impone, sino el que resiste. El que persiste. El que no necesita testigos para actuar con virtud. Porque, como decía Epicteto, si deseas alguna cosa que no depende de ti, serás desgraciado siempre. Si deseas solo lo que depende de ti, serás libre. Y yo estaba empezando a desear cosas nuevas: ser fuerte, no parecerlo. Ser justo, no aplaudido. Ser íntegro, aunque nadie lo note. Afuera el mundo seguía siendo impredecible. Pero dentro de mí, algo se estaba estabilizando. No era felicidad. Era paz. Y la paz, entendí, no viene cuando todo va bien. Viene cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar. Los días empezaron a encadenarse de forma distinta. No más brillantes, ni más fáciles, pero sí más ordenados. Ya no eran horas que caían como piedras sobre mi espalda, sino momentos que, uno a uno, empezaban a formar una línea recta en medio del derrumbe. Me despertaba sin alarmas, pero ya no al mediodía. Preparaba un café con lo poco que tenía, y lo bebía en silencio, como si ese ritual íntimo fuera un acto de dignidad. En ese pequeño gesto estaba volviendo a recordarme que aún podía elegir. Aún me sentía lejos de cualquier lugar seguro. Todavía no tenía respuestas ni soluciones concretas. Seguía sin trabajo, sin recursos reales, sin una certeza que me diera tranquilidad. Pero, de alguna manera, eso ya no me destruía como antes. Era como si me hubiera resignado a convivir con el vacío sin temerle, como si el caos hubiera dejado de parecerme una amenaza personal y se hubiera convertido simplemente en lo que era, una fase inevitable de la existencia. El mundo no me debía equilibrio, y yo no tenía que vivir en guerra constante contra su naturaleza impredecible. Empecé a salir a caminar. No con un destino, sino como una forma de mostrarle al cuerpo que aún había caminos posibles. Al principio era difícil. No porque doliera físicamente, sino porque la mente insistía en preguntarme para qué, con qué propósito, si nada iba a cambiar. Y en esos paseos forzados, sin rumbo ni recompensa, empecé a entender el valor estoico de la acción por virtud, no por resultado. No hacía falta saber a dónde iba para caminar con intención. No hacía falta tener certezas para comportarme con decencia. Me acompañaban las palabras de Marco Aurelio, que había leído tantas veces sin comprender y que ahora empezaban a tomar forma en la experiencia. Haz lo que debes, que lo que tenga que pasar, pasará. Esa frase se convirtió en una especie de ancla. No una frase para animarme, sino para recordarme que la vida no está para obedecerme,
pero yo sí puedo obedecerme a mí mismo. Lo que ocurra afuera no me pertenece. Lo que decido hacer con eso, sí. Comencé a escribir. No para publicar nada ni para que alguien lo leyera, sino para desenredar los nudos internos que el pensamiento no sabía resolver. Al escribir me daba cuenta de que muchas de mis angustias no venían de lo que había perdido, sino de lo que creía que necesitaba para existir. Una imagen de éxito, un rol social, una aprobación externa. Todo eso, sin darme cuenta, se había convertido en mi columna vertebral. Al perderlo, colapsé. Pero al escribir, entendía que esa columna era falsa. Y lo que se había roto era una ilusión, no mi verdadera esencia. Empecé a hablar menos. No por timidez, sino por una necesidad profunda de escuchar más. Escuchar al mundo, a las personas, a la vida misma. Antes, opinaba de todo. Necesitaba demostrar algo. Ahora, me conformaba con observar. Aprendí a ver cómo muchos viven atrapados en cosas que creen indispensables, pero que son igual de frágiles que las que yo había perdido. Éxitos que dependen del mercado, relaciones basadas en expectativas, autoestima que fluctúa con la cantidad de me gusta en una red social. Todo eso puede desaparecer de un día para otro. Yo lo sabía. Y en esa conciencia encontré algo parecido a la lucidez. La práctica del desapego se convirtió en una especie de entrenamiento cotidiano. No como una negación de los afectos o los sueños, sino como una manera de no encadenarme a lo que no controlo. Si algo llega, lo recibo. Si algo se va, lo dejo ir. No sin dolor, pero sin resistencia. Epicteto decía que cuando abrazas a alguien, deberías recordarte internamente que es un ser humano, que en cualquier momento puede no estar. No como una advertencia mórbida, sino como una invitación a amar con más intensidad, pero sin posesión. En ese estado de reconstrucción silenciosa, me di cuenta de que el progreso no era una línea ascendente. Había días de claridad y otros de oscuridad total. Días en que sentía que estaba avanzando y otros en que creía haber retrocedido a mi peor momento. Pero incluso eso empezó a parecerme parte natural del camino. No todo crecimiento es visible. No toda sanación es dramática. A veces, lo más importante que ocurre es invisible. Como el momento en que dejas de reaccionar con rabia. El día en que aceptas un rechazo sin perder la compostura. O cuando decides no quejarte, aunque tengas todos los motivos para hacerlo. La victoria, entendí, no es volver a tener lo que perdí. No es recuperar una casa, un empleo, una pareja, un rol. La verdadera victoria es poder ser yo mismo sin depender de ninguna de esas cosas. Poder mirar al mundo de frente y decir, no necesito que seas justo conmigo para que yo sea justo contigo. No necesito que me ames para actuar con amor. No necesito que me entiendas para vivir con integridad. Esa independencia emocional no llega con palabras bonitas. Llega con práctica. Con disciplina. Con fracasos y repeticiones. Y, sobre todo, con honestidad. Porque nadie puede engañarse a sí mismo durante mucho tiempo sin enfermar por dentro. Yo lo había hecho, y me costó caro. Ahora entendía que no necesitaba ser perfecto, solo sincero. Saber cuando caía en el ego, cuando volvía a reclamar, cuando me olvidaba de todo lo aprendido. Y volver, cada vez, al camino recto. No para que alguien me premie, sino porque es lo que debo hacer. Había comenzado a caminar sin mapa, pero con brújula. Y esa brújula no apuntaba a un lugar geográfico, sino a un modo de vivir. El estoicismo no me daba respuestas mágicas, pero me ofrecía una dirección. Vive conforme a la virtud, domina tus pasiones, acepta el destino sin quejarte y mantente firme, aunque el mundo se desmorone. Eso era suficiente. De hecho, era más de lo que nunca había tenido. Volver al mundo después del colapso no es como regresar de un viaje. No llegas con souvenirs ni anécdotas interesantes.
Llegas con la ropa sucia, el rostro distinto y una mirada que ya no espera tanto. No porque hayas perdido la esperanza, sino porque has dejado de negociar con ella. Lo más curioso de ese retorno es que el mundo sigue exactamente igual. Las personas continúan corriendo, opinando, deseando. Las noticias gritan como siempre. Las redes siguen inundadas de triunfos exagerados, vidas filtradas, debates sin fin. Nada ha cambiado, excepto tú. Ahora ves todo con otra luz. No desde la distancia, sino desde una nueva sobriedad. Ya no quieres ganar discusiones. Ya no necesitas que todo tenga sentido. Ya no estás persiguiendo la idea de una vida ideal. Estás más presente. Más tranquilo. Y eso incomoda, no porque lo muestres con arrogancia, sino porque muchas personas construyen sus certezas sobre la inercia de los demás. Y cuando tú no sigues esa inercia, algo se desordena. Te das cuenta de que gran parte del ruido social es una forma de evitar el silencio. Que muchos llenan sus agendas, sus relaciones, sus redes, para no tener que sentarse a preguntarse quiénes son cuando todo eso se va. Tú ya te hiciste esa pregunta. Y aunque no tienes una respuesta cerrada, al menos ya no te da miedo quedarte a solas con ella. El estoicismo, lejos de convertirte en alguien frío o insensible, te ha hecho más lúcido. Ahora puedes escuchar a alguien sin necesidad de corregirlo. Puedes ver a alguien sufrir sin pensar que es tu deber salvarlo. Puedes compartir sin esperar devolución inmediata. Porque ya no estás actuando desde la escasez ni desde el hambre de aprobación, sino desde la estabilidad de quien ya perdió, ya cayó, ya entendió que la vida no te debe explicaciones. Comienzas a trabajar otra vez, quizás en algo que no imaginabas. O tal vez sigues sin un rumbo claro, pero ya no te angustia. Has descubierto que el valor de tu existencia no está en lo que produces, ni en lo que logras. Está en cómo actúas mientras vives. No necesitas un título nuevo para ser disciplinado. No necesitas un puesto de poder para tratar a otros con respeto. Y no necesitas un público para hacer las cosas bien. La vida simple, que antes te parecía un fracaso, ahora se te revela como una forma superior de libertad. Porque ya no tienes que mantener una imagen. No estás atado a una narrativa. No estás corriendo por miedo a caer. Ya caíste. Y descubriste que, en el fondo, caer no era el final, sino el comienzo de una nueva relación contigo mismo. Los vínculos cambian. Algunos desaparecen en silencio, otros se transforman. Aprendes a perdonar, incluso a quienes no pidieron perdón. Porque entiendes que cargar resentimiento es como beber veneno esperando que otro enferme. No olvidas, pero ya no necesitas que te entiendan. Lo que pasó te forjó. Y nadie más necesita comprender el fuego por el que pasaste. Empiezas a valorar otras cosas. Una conversación honesta. Un día sin sobresaltos. El sabor del pan simple. El aire en la mañana. Un libro que no busca impresionar, sino decir la verdad. Descubres una belleza que antes te era invisible. No porque no existiera, sino porque tu ruido interno te la impedía ver. Y eso no significa que no tengas días oscuros. La mente sigue trayendo sombras. Los recuerdos todavía duelen. La inseguridad aparece. Pero ahora no reaccionas como antes. No huyes. No exageras. No haces teatro. Solo observas. Respiras. Dejas pasar. Y te enfocas en lo que puedes controlar. Esa es la gran enseñanza práctica que ahora aplicas sin esfuerzo, separar lo que depende de ti de lo que no. Si alguien te rechaza, no lo tomas como una sentencia. Si algo sale mal, no haces de eso tu identidad. Si pierdes otra vez, sabes que puedes volver a empezar. Porque has comprobado que lo esencial está en tu interior. Y que mientras eso se conserve, lo demás es accesorio. No te vuelves indiferente. Te vuelves más compasivo.
Porque ahora sabes lo que pesa el dolor cuando se lleva solo. Pero también has aprendido que nadie puede salvarse sin tomar responsabilidad. Así que ayudas, sí, pero sin anularte. Acompañas, pero sin cargarte todo el peso. Amas, pero sin poseer. Estás más ligero. Y, paradójicamente, más firme. Porque ya no te sostiene el mundo. Te sostienes tú, con tus elecciones diarias, con tus pensamientos filtrados, con tus principios como guía. No porque seas mejor que nadie, sino porque elegiste no traicionarte más. Los estoicos no buscaban fama. No buscaban consuelo. Buscaban coherencia. Y eso es lo que ahora empieza a definirte. No siempre lo logras. A veces fallas. Pero vuelves. Una y otra vez. Porque eso es lo que hace alguien que ha elegido el camino difícil de la virtud. Y entonces, sin darte cuenta, te das cuenta de algo enorme, no necesitas ganar como el mundo entiende la victoria. Ya ganaste cuando decidiste no rendirte ante el caos. No hay ceremonia. Nadie aplaude. No suena música épica cuando te das cuenta de que has cambiado. A veces ocurre en lo cotidiano, en medio de una tarde cualquiera, mientras lavas los platos o ves cómo cae la luz sobre el piso. De pronto entiendes que ya no eres la misma persona. No por fuera, quizás todo se ve igual, sino por dentro, donde ahora hay una estructura sólida que antes no existía. El mundo sigue siendo caótico. Siguen pasando cosas injustas. Sigues perdiendo de vez en cuando. Pero ya no tiemblas. Ya no te rompes por completo. Ya no necesitas entender cada golpe para mantenerte en pie. Has desarrollado algo que es más que fortaleza, es templanza. Una forma de estar en el mundo sin que el mundo te trague. Lo que empezó como una pérdida, un naufragio, una caída brutal, se convirtió en la puerta a algo que antes no podías imaginar, vivir sin miedo. No porque ya no sientas miedo, sino porque has dejado de obedecerlo. El miedo puede venir, pero no decide por ti. Puede susurrarte, gritarte, empujarte. Pero tú te quedas ahí, con los pies firmes, respirando hondo, recordando que no necesitas que todo esté bien para actuar bien. Lo que has ganado no se puede publicar en redes. No tiene likes ni medallas. Es invisible. Pero se nota en cómo respondes cuando algo sale mal. En cómo manejas una ofensa. En cómo tratas a alguien que no puede darte nada a cambio. Se nota en la paciencia, en la claridad, en el autocontrol. Esa es la victoria de los estoicos, no dominar el mundo, sino dominarse a sí mismos. Y esa victoria es silenciosa. No necesita testigos. Porque tu vida ya no se mide en lo que otros ven, sino en lo que tú sabes. Sabes que pasaste por el fuego. Que perdiste más de lo que creíste poder soportar. Que tocaste fondo. Y no solo sobreviviste, sino que usaste ese fondo como cimiento para reconstruirte. Más auténtico. Más sobrio. Más libre. Quizás aún tengas días de duda. No importa. Has aprendido a no identificarte con cada emoción. Sabes que todo pasa. Que incluso el dolor más agudo tiene un ciclo. Que lo único verdaderamente tuyo es la forma en que decides vivir frente a lo inevitable. Y que esa decisión es una elección diaria. No una vez. Siempre. Has descubierto que la felicidad no es euforia, ni acumulación, ni reconocimiento. La felicidad real se parece más a la paz. A esa calma que llega cuando ya no estás huyendo ni buscando algo desesperadamente. Cuando dejas de pedirle a la vida que sea distinta y empiezas a agradecer que simplemente es. No resignación. Aceptación. Que no es lo mismo. Porque resignarse es rendirse. Aceptar es decir, esto es lo que hay, y aún así voy a vivir con dignidad. Y lo más increíble es que, en esa aceptación, algo cambia.
Ya no necesitas controlar. Ya no estás atado al resultado. Y entonces, paradójicamente, empiezas a atraer nuevas posibilidades. No porque estés buscándolas, sino porque ahora caminas sin carga. Ya no te consume el deseo de ser alguien. Ya eres alguien. Porque elegiste el dominio propio. Porque elegiste no rendirte. Porque elegiste ser fiel a ti, aunque el mundo se viniera abajo. Esa es la verdadera victoria estoica. No la que se celebra con ruido, sino la que ocurre en la intimidad. Cuando decides actuar bien aunque nadie te mire. Cuando eliges callar para no herir. Cuando das sin esperar.